Ok, pues el día de hoy vamos a ver la segunda parte de ggplot. Vamos a... Lo primero que tenemos que hacer para trabajar con gráficos, la vez pasada que empezamos a platicar de ggplot, decíamos que teníamos que cargar la librería ggplot 2 y la librería deplir, porque si yo no cargo, o sea, las librerías ya las descargué a mi máquina, pero cada vez que las voy a ocupar o que voy a ocupar elementos de gráficos o de tuberías, necesito cargarlas. Por ejemplo, aquí en el primer ejercicio vamos a utilizar una parte con pipelines y lo que voy a necesitar es poner estos library. Entonces, en esta parte, lo primero que debo hacer es cargar las librerías que necesito para esta sesión. Entonces, library, ggplot, y lo hago cada vez que cierro mi R y vuelvo a reiniciar, tengo que volver a cargar las librerías, ¿ok? Y library deplir. Library. Ok. Ajá, mm, me marca unas cosas en rojo, pero fíjense que no son errores, son como anuncios, ¿no? De paquetes que fueron enmascarados, pero no son errores. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, hasta ahora hemos trabajado con una sola gráfica y lo que vamos a hacer hoy es graficar en múltiples paneles. Queremos hacer una gráfica como esta, donde para lograrlo vamos a utilizar la instrucción face grid, que nos permite organizar los diversos paneles en renglones o en columnas. Los renglones pues son horizontales y las columnas son verticales. Entonces, para generar una cuadrícula de renglones contra columnas, la instrucción sería utilizar la función facetGrid y la variable que quieres utilizar para los renglones versus la variable que quieres utilizar para las columnas. Si no quieres utilizar alguna de las dos, digamos que solamente quiero trabajar en columnas, pues entonces puedo poner un punto, tilde en la variable. Y para excluir no, bueno, esto es lo que acabo de decir. Para excluir utilizo el punto. Entonces vamos a graficar la relación del peso versus las horas del sueño por el tipo de alimentación, que es un poco la gráfica que ya habíamos hecho la vez pasada. Permítanme un momento. En el código no quedó la instrucción para hacer la gráfica, pero yo creo que si nos vamos al protocolo, sí, ahí sí tienen la instrucción para hacer múltiples paneles. Entonces, vamos a graficar el peso del cuerpo contra las horas totales de sueño. Voy a utilizar una geometría de puntos. Voy a filtrar porque sé que Bore tiene algunos valores en NA y a eso le voy a agregar esta instrucción de Facet Grid y solamente lo voy a hacer con respecto a las columnas. Entonces, lo que les decía en el texto es si yo quiero omitir la variable para los renglones, pues pongo un punto, ¿sale? Entonces, esto es lo que la instrucción que vamos a poner ahora aquí. Entonces, voy a utilizar la tabla MSLIF, que son los tiempos de sueño de los mamíferos, y utilizo mi tubería. Esta tubería me va a funcionar porque estoy poniendo el library de Plir. Si no lo pusiera, la vez pasada no había cargado esa librería y entonces me decía que no reconocía esta instrucción. Y esa tabla se la voy a mandar a una instrucción para filtrar, donde me voy a deshacer de las cosas que son NA
en la variable bore, en el tipo de alimentación, y ese resultado de filtrar se lo voy a mandar a mi ggplot. Entonces, el primer argumento de ggplot debería de ser el objeto que voy a graficar, pero ese objeto le está llegando vía esta tubería. Es como si, imagínense una tubería del agua, yo agarro la matriz completa y la meto por ese tubo hacia la instrucción de filtrar. Y esa acción de filtrar, el resultado del filtro, lo meto por otro tubo para la instrucción de ggplot. Entonces, ggplot ya no necesito indicarle el conjunto de objetos porque lo está recibiendo vía esta tubería. Ya solamente me voy a la parte de definir la estética. En este caso le voy a decir que las X me las va a graficar, en las X va a graficar el peso del cuerpo y en las Y va a graficar el slip total. ¿Ok? Y la geometría que voy a utilizar es de puntos, pero además quiero que me utilice un grid, como una red, considerando, no quiero ningún criterio para los renglones, solamente quiero el criterio para las columnas en función de la alimentación. Ejecuto. ¿Ok? Y ahí está la tabla. Bueno, aquí como el espacio está un poco reducido, pero vamos a hacerle un zoom. Y ya en el zoom veo que me pone el peso del cuerpo versus el tiempo total de sueño para los carnívoros y luego por separado para los herbívoros, luego los insectos y luego los omnívoros. Aquí en los insectos las cosas se ven como muy agrupadas porque obviamente la escala varía. Me llama la atención que tenemos insectos que pesan casi 20 kilos. Eso ha de ser como una megatarántula, ¿no? Ok. Y bueno, eso es a lo que yo llamo hacer un grid. ¿Ok? Voy a cerrar aquí. Y si quisiéramos hacer esa misma gráfica en combinación de dos variables, digamos, puedo poner en el eje, en los renglones, el tipo de alimentación, que antes lo tenía acá en las columnas, y para las columnas voy a tomar la conservación. Entonces lo que haría es regresar a la misma gráfica que tengo acá. De hecho, podría utilizar una variable, digamos, G1. Todo esto que tengo aquí lo pongo en G1. Fíjense, todo este proceso, desde aquí hasta aquí, lo voy a asignar a una variable. Y esta parte del face grid es la que voy a omitir por el momento. Entonces, ejecuto esto. No me graficó nada, solamente lo guardó en la variable, como cuando hacíamos la suma de dos números, si lo mandábamos una variable ya no lo mandaba a pantalla. Pero ahora G1, que tiene la instrucción de la gráfica, le puedo aumentar esta parte del face grid, y ponerle en los renglones, dije que voy a considerar el bore, y en las columnas voy a utilizar la conservación. No estoy segura de cómo se llama la variable, entonces la voy a verificar por acá. Ok, voy a poner aquí n sleep.
para verificar el nombre de la variable. Conservation. Ok. Entonces, vuelvo a repetir la instrucción. Y ahora me puso en los renglones los tipos de alimentación y en las columnas el tipo de conservación. ¿Ok? Bueno, ¿qué más le podemos modificar a la gráfica? Podemos modificar los títulos y el estilo o eh, las etiquetas que aparecen en el eje de las X y en el eje de las Y y modificar las características de estos como su tamaño, su color o la posición. Y para eso vamos a utilizar dos capas, una llamada Labs y otra llamada Theme. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agregar títulos y vamos otra vez a generar una gráfica con los títulos. Tengo, de hecho, déjenme ver si tengo GeoPoint. Ok. En, en G1 yo ya tengo mi gráfica que filtra el tipo de alimentación y que tiene en X el peso del cuerpo y en Y el sueño total. Pero a esa G1 tendría que aumentarle que el color lo voy a tomar en función del tipo de alimentación. Entonces voy a redefinir mi G1 y ahora a este G1, en lugar de hacer un grid, lo que quiero es agregarle títulos. Entonces a esa gráfica le agrego una capa Labs diciendo que el eje de las X va a ser un enunciado que diga peso del cuerpo. Y en el eje de las Y voy a agregar un título que diga tiempo total de sueño. Y el título de la gráfica va a ser peso versus tiempo de sueño en mamífero. Peso versus tiempo de sueño en mamíferos. ¿Ok? Y ejecuto. ¿Ok? Entonces voy a hacer el zoom para aquí en esta parte no logro ver el título, pero si lo hago en grande. Tampoco aparece el título. Título, ok. Fíjense, vamos a aprovechar este error para hablar de esto. Si se fijan que en mi gráfica no aparecía el título. En realidad la variable título se llama title en inglés. Yo le puse título, no sabe a qué me refiero, no lo marca como error, pero pues obviamente no, ella no entiende que esto para mí es title. Entonces si modifico el nombre ahí, ejecuto nuevamente. Voy a hacer un poco más grande todo esto. Ajá. No sé si fue este título, esto lo que marcó error, level en grid. A ver, voy a volver a ejecutar. Ok, ahora sí, aquí está el título, peso versus tiempos de sueño con mamíferos. Ok,
Y a lo mejor siento que que esta parte de los textos en las leyendas de aquí al lado están muy grandes y a lo mejor los debería de resaltar poniéndolos en color rojo. Entonces, puedo a esta gráfica, a este G1, agregarle más características. Entonces voy a ponerle más y ahora con la capa TEM voy a modificar las características de la leyenda. Legend.text igual a element. Sí, gato, tú no te preocupes, pasa aquí sin problema. Element. Bueno, en Legend Text yo puedo modificar muchos elementos. En este caso quiero modificar el elemento del texto. ¿Y qué quiero modificarle al texto? Bueno, hay un atributo que se llama face, que es el tipo de letra que quiero utilizar. En este caso quiero que lo ponga itálica. Luego viene family, de la familia de fonts que quiero utilizar. Quiero utilizar un Times y puedo poner también el color. Creo que puedo escribir color y son sinónimos, me parece que la mayoría de las veces, pero aquí lo voy a poner como red, o sea, red de color rojo y el tamaño lo voy a poner, me parece que aparece muy grande, entonces lo voy a poner como en 10 para que me lo ponga más chiquito. Y ejecuto nuevamente. Y si se fijan, los encabezados ahora están en itálicas, los encabezados no, perdón, los textos de las etiquetas de las leyendas. Ahora están en rojo, están en cursiva y están en tamaño 10. Yo dije que iba a cambiar el título, pero en realidad siempre que utilizo TEM, Legend Text, me estoy refiriendo a esta parte. Pero efectivamente puedo modificar otro montón de elementos. Aquí en las notas les dejé una liga de todos los argumentos que tiene TEM que se pueden modificar. Puedes modificar los elementos de la línea que está alrededor de la gráfica, el rectángulo alrededor de la gráfica, elementos del texto, el título, la proporción de los distintos paneles con los que estás graficando, haciendo tu gráfica, el título de las X, el título de los títulos del eje de las X o los títulos del eje de las Y o los títulos arriba o abajo, a la izquierda o a la derecha. Y también puedes trabajar con estos tics son las marquitas que tiene la gráfica. Si yo me regreso acá, esta rayita que está arriba del 0 o arriba del 2000 o al lado del 5, esos son los tics. Y también puedo modificar su tamaño, su posición, su color, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, tienen un montón de elementos para cambiar las leyendas si las quieren poner en background o con respecto de qué tamaño quieren el margen alrededor de la gráfica o cuánto espacio entre las leyendas y el resto de la gráfica, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pueden modificar un montón de cosas, posiciones, el fondo de la gráfica, el título de la gráfica, la posición del título, eh, si va con mayúsculas, si quieres un subtítulo, si quieres colocarle un tag, etcétera, el margen de la gráfica. En fin, que puedes modificar un montón de cosas. Entonces, no tenemos el tiempo de verlas todas, pero vamos a modificar un poquito alguna de ellas, ¿no? Entonces, solamente quiero recalcar el hecho de que vamos a utilizar toda la gráfica. Yo aquí le puse G1, en las notas la guardé como
P1. Entonces, nada más tengan en cuenta eso. O sea, yo tengo la definición de la gráfica en G1 y voy a ir agregando elementos o quitando elementos con respecto a P1. Por ejemplo, puedo querer eliminar las etiquetas de los ejes X y las marquitas. Entonces, yo pondría G1 más y le agrego el tema. Perdón, voy a hacerme esto un poco para que lo vean aquí. Tem. Entonces, la característica se llama axis text.x. Para eliminarlo utilizo la función element blank. Obviamente, bueno, yo tengo una memoria de teflón, nunca me acuerdo de todos los nombrecitos, pero si se fijan, la ventaja de trabajar con RStudio es que te va dando propuestas de lo que quieres escribir, por si no te acuerdas. Y si no, pues te vas a la documentación, ¿no? Pero yo creo, nunca me acuerdo exactamente de los atributos, entonces siempre tengo que ir a la documentación a buscarlos o ir viendo aquí en las características que me salen, ¿no? Por ejemplo, axis tix punto x, quiero quitarlo, entonces es element blank, es el primero, ¿ok? Y al ejecutar, desaparece el eje de las X. Se fijan, me quitaron todas las etiquetas y los tics y las marquitas del eje de las X. ¿Okay? Ahora sí, les había dicho hay que cambiar ese título que es demasiado grande con respecto a la gráfica. Entonces, puedo volver a tomar mi G1 y con el Canvas Tem voy a trabajar sobre el título. Entonces es plot title y voy a trabajar sobre el texto. Entonces tengo que tomar la función element text y voy a cambiar el atributo del tamaño, lo voy a poner en 10 y la familia voy a tomar helvética y el face va a ser un bold punto italic. Y el color o color lo voy a poner en blue. Esa familia, Vero, yo creo que es family, ¿no? Sí, muchas gracias, family. Es que yo ya ves que hablo pocho, entonces mezclo mi inglés con español. Muchas gracias. Ok, entonces ejecuto y me debe aparecer el título. Bueno, no se ve el título, pero si le hago zoom, no sé si es mi máquina o que se está poniendo lenta o ya me lo abrió en otro lado. Déjenme ver que no esté acá atrás. Ah, sí, acá está. No, pero no estoy tan segura que este haya sido el último que ejecuté. Déjenme volverlo a ejecutar. Déjenme ver que no me lo esté abriendo. A ver. Ok, déjenme ver primero qué tengo en G1, porque se acuerdan que en una de ellas había puesto mal el título y entonces a lo mejor el G1 que tengo justo es el que no tiene título.
Este G1 que tengo acá, title. Déjenme ver que... Ajá. Sí, creo que este G1 no tiene el título. Entonces voy a volver a repetir la instrucción donde guardo el G1 con títulos, que era esta parte. Voy a volverla a repetir aquí arribita. Voy a guardar en G1 lo que hay en G1 más los títulos. Y ahora veo que tengo el G1. Ok, ahora sí. Está con mi título superior, con mis títulos en XY. Ahora sí, a ese dije que le quería cambiar el elemento del título. Entonces voy a volver a repetir esta instrucción donde tomo lo que tengo en G1 más nuevas características para el título. ¿Ok? Entonces repito esta instrucción. Creo que no me la tomo completa. Se quedó aquí con el más, se quedó esperando esta parte. Como el cursor estaba ahí. Ok, entonces me lo puso en color azul, un poquito más chiquito, gordita, itálica, helvética. Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces puedo agregarle un marco. Pero lo quiero hacer acá. Entonces voy a tomar G1 y ahora voy a utilizar TEM, pero para ponerle un marco alrededor. En realidad no es un marco, es el background de la gráfica. Background de la gráfica. Lo voy a hacer igual al element rectángulo. Lo voy a rellenar con verde. Okay. Y ejecuto. Es un verde medio despierta. Aquí está el gráfico, pero entonces hay un rectángulo detrás de la gráfica y lo único que hice fue ponerlo en color verde. Y el efecto que tiene es como si hubiéramos puesto un marco de color verde. O puedo decidir, por ejemplo, si quiero cambiar que me aparezcan los títulos de los ejes, los numeritos 20, 15, 10, que me aparezcan en color azul. Entonces voy a tomar mi gráfica y con TEM le voy a pedir que los ejes axis text sean igual a element text en color azul. O pudiera quitar, por ejemplo,
A veces esta parte que describe los nombres, etiquetas, a veces tienen nombres muy largos, entonces no quiero que me aparezcan en la gráfica porque me quitan mucho espacio. Y una manera de eliminarlos es, si yo tomo mi gráfica y le agrego tem, legend, position, legend, punto, position, igual, y no hay posición, es una manera de decirle quítalo. Y me desaparece los gráficos, ¿no? A lo mejor eso es muy drástico y simplemente quiero colocarlo en otra posición. Entonces, en lugar de decirle no, podría decirle top, pónmelos en la parte de arriba. Y ya me los puso acá arriba. O a lo mejor son muy protagónicos arriba y sería mejor ponerlos abajo. Bottom. ¿Ok? Entonces, hay otro montón de temas y de ejemplos de temas que pueden revisar. Déjenme pasarles esto para acá para mostrarles. Aquí en esta liga que les dejo hay otro montón de ejemplos que pueden poner el rectángulo cuadrado, que pueden poner la cuadrícula más evidente, que pueden quitar la cuadrícula, que pueden cambiar el color del fondo del canvas, etcétera, etcétera. Entonces, si quieren ver muchos más ejemplos, pueden irse aquí a la documentación de ggplot en la parte de TEM. Todo esto tiene que ver con todas las cosas que puedes hacer con la función TEM o con el canvas TEM. ¿Ok? Y otra cosa que les puede resultar de mucha ayuda es esta hojita como la hoja de consulta rápida de ggplot. Entonces, yo les puse la liga aquí eh, para la hoja de consulta de ggplot y ahí puedes ver cómo puedes agregar los datos más las coordenadas y cómo resulta la gráfica. Entonces, aquí parten de que tú defines una gráfica, por ejemplo, el ggplot fulanito de tal lo pones en A. Si lo quieres en blanco, pones A más geoblank. O aquí tienen otra gráfica y ponen B más geocurve. Y aquí hay otro montón de geometrías que puedes utilizar, ¿no? Geometría label, geometer, point, cuartil, root, smooth, etcétera. O sea, podremos llevarnos un curso completo viendo cada una de las geometrías, pero yo creo que con lo que vimos, ustedes ya tienen la posibilidad de generar una gráfica y ir agregando distintas geometrías, ver cuál muestra mejor sus datos y luego revisar pues los parámetros para cada una de esas geometrías, ¿no? Incluso aquí en la hojita están las primitivas, gráficas que te recomiendan para una variable, para variables discretas, para dos variables continuas, para una variable discreta versus una continua, una discreta versus otra discreta, cuando tienes tres o más variables, cuando quieres visualizar el error, cuando quieres ver mapas, cuando quieres trabajar con funciones continuas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí cómo pones color, cómo cambias el tipo de símbolo, etc. Y esto lo bajé de este sitio http://ggplot.tidyverse.org. De ahí pueden descargar esta hoja de consulta de ggplot y ahí otro montón de hojas de consulta rápida. ¿Ok? Entonces, las otras geometrías no las vamos a ver todas, pero vamos a ver las más comunes, ahora sí que las que más se usan, y una de ellas tiene que ver con los histogramas. Entonces, vamos a ver cómo se generan estas geometrías de histogramas. Otra vez empiezo definiendo
mi gráfica, voy a hacer un ggplot eh, diciéndole que los datos que voy a utilizar son los de la, la tabla de sueño de los mamíferos. Gracias. Y la estética, quiero graficar, como voy a hacer un histograma, quiero ver cómo se distribuyen los tiempos que pasan despiertos estos animales. Entonces mi única variable va a ser awake y la geometría va a ser de histograma. Histograma. ¿Sí? Como es una función, paréntesis que abre y cierra. Y la genero. Es muy fácil, está un poco sombría, como que le hace falta un poquito de color, cambiar los títulos, pero bueno, es muy fácil generar. Y si se fijan, me marca aquí un comentario de que está utilizando la función statBin usando bin igual a 30. Quiere decir que me está dibujando 30 barritas, aunque a lo mejor sea conveniente utilizar menos, pero por default ella utiliza 30 barritas. Hay esta cosa de los bin, que es el número de barras. Hay otro atributo común en este tipo de histogramas que se llama bin width, que es el ancho de las barras. Entonces tú le puedes dar un ancho determinado, quizá para que si yo le diera un ancho de 10, pues si estoy en 20, me sacaría solamente 2 barras. Bueno, tampoco me diría mucho, pero a lo mejor 4 barras de ancho 5 y para ver una distribución más compacta, ¿no? Y pues también le hace falta como un poquito de color. Entonces aquí en GeoHistogram yo le podría decir que me pusiera, que me rellene las barritas de un color rosita, por ejemplo, y el fill es de que están llenas las barras. Y el color o color, que les digo que es equivalente, es la rayita, el contorno de la barra. Entonces lo voy a poner de color rojo. Y el resultado de la gráfica ya se ve más vivo, ¿no? Otra gráfica muy común son las gráficas de densidad. Entonces ahora voy a utilizar G2 para guardar una segunda gráfica con otra vez mi tabla de sueño, pero se la voy a mandar a un filtro porque voy a trabajar con el tipo de alimentación y sé que ahí hay algunos nulos. Entonces, para filtrar los nulos, le digo que todo aquello que no sea nulo, me lo mande a la gráfica, al ggplot, donde voy a trabajar con el tiempo que permanecen despiertos, pero el color lo voy a tomar a partir del tipo de alimentación y el relleno también a partir del tipo de alimentación, ¿no? Ejecuto para ver cómo está mi gráfica. Ah, ok, aquí no me va a graficar nada porque solamente definí la gráfica, pero no le di una geometría. Entonces, si a esa gráfica yo le agrego la geometría de densidad, density, entonces ahora sí me genera una densidad por cada tipo de alimentación. Y como aquí están encimadas, me convendría muy probablemente agregar un grado de transparencia alfa, es así, de 0.5 para que estén más o menos transparentes. Y queda mucho más estético y puedes ver las capas que están por detrás con este nivel de transparencia que aumentamos. ¿Ok?
Otro tipo de gráfica son los box plot. Entonces, imagínense que quiero graficar, quiero ver qué rango de distribución de valores en tiempos de qué tiempo pasan despiertos versus el tipo de alimentación que tienen. Aquí ya vi que hay, por ejemplo, para los omnívoros hay como 3 modas y en general los herbívoros también tienen 2 modas y aparentemente el rango de datos es muy grande, pero quisiera ver qué tan concentrados son esos datos y a lo mejor con un box plot eso es más fácil de visualizar. Entonces empiezo con mi tabla, se la mando a un filtro, donde quito más bien todos aquellos que tengan algún nulo en la variable de tipo de alimentación y eso se lo mando a ggplot. Pero en este caso quiero que considere en las X el tipo de alimentación y en las Y el tiempo que pasan despiertos y la geometría es un box plot. Y nada más, box plot. Ejecuto. Entonces aquí ya es muy claro que los carnívoros pasan entre 11 y 16 horas y en cambio los insectos tienen una distribución más amplia, desde 4 horas hasta un poquito más de 15 horas. Esta línea es la mediana o el 50% de los datos y los bigotes, los box plot en español les decimos gráficas de cajas y bigotes, y los bigotes representan los datos extremos, o bueno, lo que está más allá o antes del cuartil 25 y cuartil 75. Y cuando nos pone puntos son datos extremos, que se salen más allá de los valores esperados en la gráfica. Y pues también le puedo poner un poquito de color. Como el color va a ser en función de una variable, lo tengo que poner aquí en la parte de la estética. Entonces voy a decirle que lo rellene a partir del tipo de alimentación. Y pues eso me permite ponerle color a los gráficos, ¿no? Ya que hemos generado todos estos gráficos, lo que sigue es, pues sí, aquí está muy bonita la gráfica, pero yo necesito esta gráfica en mi publicación. Entonces, una manera de salvar la gráfica es utilizando la función ggsave, y le pongo el nombre del archivo donde quiero la gráfica. Por ejemplo, puedo poner mi gráfica.pdf y ejecuto. Y ya, la salvó. Pero aquí la pregunta sería, ¿dónde la salvó? Porque en esta sesión yo no definí un pad de trabajo. Entonces, en el caso de Mac, yo abriría mi administrador de archivos, mi Finder, y pondría mi gráfica, gráfica, .pdf. Pero no en recientes. Bueno, sí, debería estar en recientes. Ok, hoy a las 9:22 generé esta gráfica. Y esa es la última que yo había generado. Perdón, se me abrió acá, pero se los paso para acá. Y esta es la última gráfica. Pero si yo quiero guardar no la última, sino alguna de las anteriores, por ejemplo, la G2 o la G1, que fue la primera gráfica que hice, entonces
puedo poner mi función, déjenme cerrar esto, y voy a poner mi función gg save, pero esta vez voy a poner el parámetro del file name, ese siempre es el obligado, que fue el que utilicé aquí. Como fue el único que puse, no fue necesario que especificara que me refería al nombre del archivo. Aquí como voy a poner más parámetros, pues sí lo pongo, file name, y voy a poner gráfica 1 o primera gráfica. Y en plot debo especificarle qué gráfica quiero guardar. ¿Se acuerdan que guardé una con G1? Pues esa es la gráfica que voy a guardar. Y puedo decirle de qué tipo quiero la gráfica. En este caso quiero una PDF. Y ya, lo salvo. Entonces ahora voy a mi administrador de archivos y busco mi primera gráfica. Primera gráfica en esta marca. A las 9:24. Y si lo abro, me salvó la gráfica que yo tenía guardada en P1. Entonces, si quisieran, no solamente puedes modificar el nombre de la gráfica, qué gráfica utilizas, a qué servicio, también puedes definir la calidad o el tamaño de la gráfica. Si quisieran ver el resto de los parámetros de esta, al revés, de esta función, dice que salva a una gráfica, cualquier objeto de tipo grid, con valores sensibles. Entonces puedo poner el nombre del archivo, la gráfica que quiero guardar, por default me guarda la última gráfica, a qué servicio, en qué lugar, con qué escala, qué ancho y qué alto de la gráfica. Si las unidades que yo le estoy dando en alto y ancho vienen en pulgadas, en centímetros o en milímetros, el número de puntos, este número entre más grande, la gráfica de la calidad es mayor. ¿Ok? Y bueno, acá vienen descritos, por ejemplo, en el caso del device, puedes poner PNG, EPS, PicText, PDF, JPG, TIFF, PNG, BMP, SVG, WMF, solo para Windows. Y bueno, la explicación de cada uno de los gráficos. ¿Ok? Y vienen algunos ejemplos. Y bueno, con esto termino la parte de los gráficos y la práctica dice que realices un histograma con el tiempo total REM en color azul. Igual guárdalo en una variable llamada P3 y luego genera las gráficas de densidad de la variable sleep REM por orden taxonómico, o sea, la variable order, y coloque las leyendas correspondientes en la parte inferior de la gráfica. Aquí va a ser muy claro porque cuando utilizas el order, este tiene letreros súper grandísimos. Entonces les va a hacer que la gráfica salga muy chiquita y que todo el espacio de manera prioritaria lo utilice el tema, ¿no? Las etiquetas del order. Entonces aquí va a ser muy claro que es necesario moverlos de costado, ponerlos arriba o abajo. Entonces en el ejercicio les pido que lo pongan en la parte de abajo y que lo guarden en la variable 4. Y en el número 3 te pido que salves la gráfica P3, que fue la que generaste en el punto 1, en un archivo llamado histograma rem.pdf. Entonces, lo que ustedes me van a subir a la práctica es las instrucciones que realizaron y si me pueden subir este archivo de histogram rem, estaría
padre también, ¿ok? Y ya está puesta la tarea, ahora sí, según yo, la tarea de gráficos, práctica de gráficos. Creo que aquí en novedades aparece esta nueva tarea, práctica ggplot, segunda parte. Pero no sé por qué no se ve allá. Pero las indicaciones son las mismas. Ajá. Entonces, ¿qué les parece si damos 10 o 15 minutitos para hacer esta práctica rápidamente? Y los errores que vayan surgiendo, pues los vamos resolviendo aquí. ¿Les parece? No sé, bueno, primero si hay alguna duda o pregunta. Perdón, no estaba viendo el chat. También es común. Ok. Ah, bueno, creo que ya me estuvieron ayudando a contestarlas. Muchas gracias. Ujú. No sé si ya con el tipo de letra de Times o de Arial les funcionó. A mí en una sí me da que yo le cambié por Arial y en una sí, pero luego en otra me dice que también hay un error. ¿Y ya le pusiste Times, Times? Arial. Prueba con Times. Sí, la tenía en Times y fue cuando me salió el error. Ah, A ok. ver. Ok. Habría que averiguar qué tipo de letras tienes en tu sistema. Con el paquete Extra Fonts puedes saber qué letras tienes. Entonces pueden poner Library Extra Fonts y ver, bueno, si es que tienen instalado el paquete. No sé si por defecto está instalado. Si no es, hay que instalar el paquete y ¿Cuál, luego Betty? le pides las ¿Library qué? fonts y qué lista de extra fonts. A ver, ahorita se los copio.